Doctor Gersi, ¿cómo estás? Te agradezco por haber aceptado la invitación para poder conversar un poco de la realidad del país y sobre todo acercar tu mensaje a la juventud. Inicialmente quería preguntarte, ¿el Fremo fracasó por la arrogancia de Vargas Llosa? Porque no fue por falta de intelectuales, ¿no? Bueno, tú partes de un principio que yo creo que es equivocado. El Frelimo triunfó. Lo que pasa es que tienes que dividir la política en dos procesos. Una cosa es el proceso electoral y otra cosa es el proceso político, que no necesariamente son lo mismo. El Frelimo sufrió una derrota electoral, ciertamente, pero tuvo una victoria política. ¿Cómo es eso posible? Se trasladó. Porque tú puedes mover la agenda política en un proceso democrático perdiendo la elección. Y eso tiene un nombre en ciencia política. Eso se denomina la paradoja del gran reformador. Nunca en un proceso democrático un candidato que proponga grandes reformas gana, perdón. Siempre pierde. El gran reformador generalmente pierde. Milei podría ser una excepción. No, pero normalmente, en el caso peruano, hay dos ejemplos emblemáticos, son Haya de la Torre y Vargas Llosa, Ujú. los dos grandes reformadores del siglo XX, uno socialista, el otro liberal. Los dos perdieron de las elecciones. Pero ¿qué pasó? Como son candidatos de convicciones muy fuertes, tú puedes, perdiendo la batalla electoral, ganar la batalla política, porque fijas la agenda. El Y la Fujimori. agenda de gobierno del Perú hasta hoy es la agenda de Vargas Llosa, desde el año 1990. Esa es una agenda perdurable y que está ahí. Entonces, eso ha sido un triunfo político innegable. Y es un triunfo de Vargas Llosa, es un triunfo básicamente, digamos, el Frente Democrático era el vehículo, pero fue un triunfo personal de Vargas Llosa, institucional del Movimiento de Libertad, que fueron los propulsores del gran cambio de agenda. Hoy día en el Perú nadie discute la privatización, hoy día en el Perú nadie discute, ¿no es cierto?, la independencia del Banco Central, la libertad de comercio, la libertad, ¿no es cierto?, de las tasas de interés. Eso en el año 90 era materia discutible, y más aún, no se aceptaba la privatización, no se aceptaba la liberación de las tasas de interés, el control de cambio era la regla, Estaban y fijados. eso ha sido un cambio definitivo. Entonces, yo me atrevería a responder a tu pregunta que no es verdad. No, fue una gran victoria política, tal vez la victoria política más importante de los últimos 50 años, porque perdura hasta hoy, ha sido la victoria del Frente Democrático, porque logró fijar la agenda de las políticas de gobierno de este país como nunca se han fijado en un proceso democrático impecable, que perduran, mira, desde el año 90, ya son 4 décadas, ¿no? Sí, casi 40 años, 38 años. ¿No? Vamos casi por 4 décadas con una misma política económica consensual, que hasta ahora no ha sido cambiada, ni siquiera por Pedro Castillo. De tal manera que eso es sumamente importante de tomar en cuenta y creo que es algo que hay que reconocerle a Vargas Llosa, que muchas veces no se le reconoce y me parece injusto. Pero ¿tú crees que Fujimori gana la elección en el discurso cuando al final le dice cómo han avanzado el periodismo, ¿no? Y saca Bueno, el pero una diario cosa es el Hoy. debate, una cosa es el debate. Mira, yo no creo que Fujimori haya ganado las elecciones por el debate. Fujimori ganó las elecciones porque se posicionó mejor. Tal vez lo más importante de toda la campaña fue un famoso comercial que sacó Fujimori llamado Un presidente como tú. Como tú, sí. Ese comercial, más que el comercial del shock, que se hizo muy famoso, una época decían que Vargas Llosa había sido derrotado por el comercial del shock. No, Vargas Llosa en realidad fue derrotado por Vargas Llosa. Y si hubo algo importante en la campaña de Fujimori, de lo que rescato yo muy poco, porque él prácticamente fue un clonador. Fujimori traiciona a su electorado. Él gana las elecciones diciéndole al pueblo peruano que iba a hacer lo contrario de Vargas Llosa,
sube al Exacto. poder y hace exactamente lo que Vargas Llosa había dicho. Entonces, eso es ganar en base a una traición o una mentira, ¿no? Vargas Llosa prefirió perder una elección antes que mentir. Esa fue una decisión muy personal. No, no todos los políticos están dispuestos a eso. Pero como Mario no era político, a Mario le importaba muy poco. Mario dijo, bueno, yo no voy a cambiar mis principios por, la conveniencia electoral. Entonces, si tengo que perder, pierdo, pero pierdo con las banderas al viento. Y creo que eso, aunque no pienses, aunque no lo creas así, eh, puesto en el contexto de esa época, fue el detonante de su victoria política, ¿no? La paradoja en la elección del año 90 es que se disocian la victoria electoral de la victoria política. Muchas veces no se disocian y van juntas, pero hay algunas veces en que se disocian la victoria electoral de la victoria política. Fujimori ganó la elección, Vargas Llosa fijó la agenda y la fijó hasta hoy de manera perdurable. Mira que eso es algo para estudiar porque hay mucha gente que se resiste a entender por qué es el cambio de agenda tan importante en el Perú, ¿no? Te habrán preguntado un montón de veces, a mí en los últimos días todo el mundo me pregunta, ¿cómo es posible, sobre todo los extranjeros, ¿no? Pregunta, ¿cómo es posible que en el Perú hayan cambiado de 8 presidentes, 9 quizá, ¿no? En En 10 real. años y no pase nada. El dólar baja y sube el sol, cuando la teoría económica dice lo contrario, ¿no? Mira, Contrario. los últimos 6 o 7 premios Nobel les han dado el premio Nobel por decir lo contrario de lo que pasa en Perú, ¿no? Desde Douglas North hasta Mockir, el último Nobel, todos han dicho que para que haya progreso económico es indispensable la estabilidad institucional. Bueno, el Perú es la razón por la cual tienen que quitarle el premio Nobel. A Douglas North, a Acemoglu, a Mockir, ¿no es cierto? Y a Elian Ostrom. Porque en el Perú es exactamente al revés. Hay progreso económico y no hay estabilidad política. ¿Y, Entonces hay que repensar las cosas porque tal vez las cosas sean un poco diferentes. y qué piensas del presidente que ha dejado este Congreso de que puedan sacar un presidente a través de una censura? Que es gravísimo, inconstitucional, va a ser declarado inconstitucional en algún momento por el Tribunal Constitucional. Pues Geri puede al Ya TC, Geri, ¿o ya no? Geri anunció que va a plantear una acción de amparo. No sé Y si Dina sabes, pero también. la señora Dina ya la planteó Sí. y está en el tribunal, está en la Corte Superior de Lima una medida cautelar que podría devolver a Dina al poder. A Dina es inconstitucional la vacancia de Dina porque no le dieron derecho de defensa. No me extrañaría, te soy honesto, que la Corte Superior de Lima, la Sala Constitucional, declarara fundada la medida cautelar de la doctora Dina y Dina regrese a la presidencia de la República. El Perú es sensacional, ¿ah? Podría haber un presidente por medida cautelar, una cosa loco, por supuesto. Sí. En el caso de Gerí no va a alcanzar el tiempo, ¿no? Porque eso va a demorar mucho, pero Gerí también puede ganar una acción de amparo porque no es censura, es vacancia. Y lo ha dicho el propio Tribunal Constitucional hace ya varios años, que lo que procede en el caso de la presidencia es la vacancia, no la censura. Pero acá es muy raro, pues, si tenemos a este señor que todavía no jura el gabinete y cada 2 horas dice que juran dentro de 2 horas. Vamos a ver en qué termina esto el día de hoy, ¿no? Que está bastante misterioso hasta hoy. Sí, el gabinete de Hernando de Soto. Creo que es de público conocimiento que tú, doctor Gersi y Mario Ibellini tienen ciertas diferencias con Hernando de Soto. ¿Qué opina acerca de su designación como premier? Bueno, más que ciertas diferencias, lo que tuvimos fue un juicio, porque Sí. Hernando de Soto violó nuestros derechos de propiedad intelectual y lamentablemente, insisto, lamentablemente, porque nunca tuvimos ninguna intención de enjuiciarlo, nos obligó a tener que recurrir al INDECOFI, donde le ganamos 2 veces, ¿no es cierto? Por el tema de los derechos de autor de El Otro Sendero. Yo creo que es un grave error y lo he declarado en público. Hernando primero es un hombre de 85 años y el presidente tiene 83. No son edades convenientes Para para inventar lo que está pasando ejercer. en Arequipa. Sí, y además te digo una cosa, para presidente, bueno, tal vez, pero primer ministro, que es el que tiene que llevar el gobierno y toda la intensidad de los conflictos cotidianos,
no me parece que haya sido una buena elección. Hernando es un hombre conocido, de prestigio, pero me llama también la atención profundamente que se haya contentado con tan poco, porque quería ser presidente. En esta elección quería ser presidente. Él tiene una Conocerlo. discrepancia con Progresemos. con el partido animalista Progresemos, y abandona, digamos, prescinden de su candidatura. Pero me llama la atención que luego de haber querido ser presidente, acepte la presidencia del Consejo de Ministros por muy pocos meses, ¿no? Porque al Entonces, final, en abril, o sea, ya el presidente de la República pasa a segundo plano, ¿no? se convierte en un lame duck, como le dicen los americanos. Entonces, a mí me llama la atención. Y en tercer lugar, yo a Hernando lo veo como una persona que tiene ideas importantes, una cosmovisión, pero no lo veo como un gobernante. Hernando, para ser un gobernante, además en el Perú, tú tienes que ser un relojero fino y estar pendiente de la razón práctica. Hernando no es un hombre de razón práctica, Hernando es un hombre de razón teórica. Entonces, un hombre de razón práctica es el que, por ejemplo, ayer se ha caído un helicóptero en el Perú y han muerto 15 15 personas. personas, sí. No, había niños, inclusive un helicóptero de la De Fuerza 4 Aérea años. Peruana. La pregunta es, ¿qué hacían niños en un helicóptero de la Fuerza Aérea Peruana? Entonces, claro, el primer ministro, que solo existe en el Perú, en Sudamérica, el único país con primer ministro es el Perú. El primer ministro es responsable de eso. Él tiene que gobernar cotidianamente el El país. enfrentamiento político, ¿no? Con el Congreso Y y todo eso. no veo, digamos, no creo que Hernando, la personalidad de Hernando, como te digo, es más bien la de un hombre de razón teórica más que de razón práctica, de tal manera que me temo que no es la mejor designación. Me imagino por qué lo han nombrado primer ministro, ¿no? Digamos, en el caso que jure, porque todavía no ha juramentado. Me imagino que es básicamente porque el presidente Balcázar lo que quiere es mejorar su imagen frente a los Estados Unidos. Porque Hernando de Soto es una persona cercana Bien. a Occidente, por llamarlo de alguna manera genérica, ¿no? Entonces, él debe estar pensando que de esa forma contrarresta la campaña que se ha dicho que llega un comunista al poder, ¿no? Pero vamos Con a ver Chancay si es y los demás. la mejor elección. Bueno, pero Chancay va a seguir siendo un conflicto, porque Hernando efectivamente es un hombre cercano a los americanos y Ujú. el tema con China no pasa por ahí. Entonces, eh, el tema de Chancay va a continuar siendo un tema de agenda pendiente con el gobierno americano, habida cuenta de la importancia estratégica que le dan a ese puerto, ¿no? Pero ¿tú crees que él pueda conformar un buen gabinete ministerial? O sea, a pesar de las cuotas mercantilistas de poder de Creo APP. que no es fácil, básicamente, no solo por las cuotas, ¿ah? Lo más importante es que nadie acepta un gabinete parchado interino, porque mira, si tú eres ministro, Te lo único persiguen. que sacas de ser ministro son 500 juicios. ¿Ah? Cuando sales de ministro te persiguen el resto de tu vida, en este país por lo menos, con juicios. Hayas hecho algo bueno o algo malo. Los que hayan hecho algo malo, bien merecido. Pero hay un montón de gente que no ha hecho nada malo. Igual la llenan de juicios, porque así es el Perú, así funciona esto, ¿no? Nuestro sistema jurídico está hecho de tal manera que crea incentivos para que la gente buena nunca acepte cargos de responsabilidad, porque te llenas de procesos judiciales, de procesos penales. Entonces, en mi concepto, lo que pasa es que probablemente le está siendo difícil armar un gabinete, además de lo que tú has dicho correctamente, que cada partido que ha votado por Balcázar, Energía y minas, naturalmente salud. es una coalición, toda coalición, los coaligados quieren su pedazo de poder. Entonces, ya que hay un grupo de gente que era la minoría parlamentaria, la que han logrado componer una nueva mayoría, deben estar pretendiendo cargos importantes en el gobierno, ¿no? Exactamente. No me En, extraña. en la Carta de Jamaica, Simón Bolívar decía, calificó al Perú como un país de oro y esclavos. Hoy tenemos Sí, alrededor de 65 exactamente. mil, 65 mil millones de dólares parados en grandes proyectos mineros, mientras que en la última década, o sea, el discurso de Humala fue agua sí, oro no, y no hubo ninguno de los dos. En ese contexto, ¿cómo debería diseñarse un verdadero proceso de formalización para los pequeños, medianos y mineros artesanales? Doctor Reyes, tú dijiste
hay que informalizar a los formales. ¿A qué se refiere exactamente? Creo A que desregular. al Mira, costo acá de la legalidad. sí, así es. El gran problema en el Perú es el alto costo de la legalidad. Un minero formal en realidad vive una pesadilla cotidiana. ¿Por qué? Porque el estándar que se le exige es un estándar que ni siquiera se cumple en la minería en Europa, ¿no? Son simplemente estándares institucionales que no se le exigen a los demás. Ujú. Entonces se produce un castigo al minero formal. Por eso es que todo el mundo deserta a la informalidad. O sea, lo que tú necesitas es simplemente prescindir de toda la legislación minera y establecer una legislación minera simple, sencilla, eficiente, responsable y que sea además la propulsora principal de la minería. El día de hoy estamos viviendo un boom de los metales que tiene que ver con la situación internacional, una posible guerra mundial. El hecho es que no lo sabremos, además por cuánto tiempo. El mercado ha hecho subir mucho los precios de los metales y para bendición o maldición de Dios, el Perú produce los principales metales estratégicos, no solo el oro, ¿ah? El cobre, el Perú es el Correcto. segundo productor de cobre del mundo, Sí. y zinc, y estaño, y la plata ha subido 57% el precio el año pasado. Entonces, estamos frente a un nuevo boom minero. Por eso Julio Velarde, el anteayer que estuvo en Palacio de Gobierno con el nuevo presidente, a la salida hizo una declaración muy importante y dijo que el nuevo gobierno, que además vamos a elegir en 42 días, es decir, nada, ahorita tenemos elecciones, tiene que tomar en cuenta lo principal es aprovechar el buen viento a favor que tiene la economía peruana para crecer nuevamente no a 3 o Al 4% como 6 o hemos al venido 7. crecimiento, sino al 7 al 8 porque a ese ritmo de crecimiento Es que se la baja por eso. pobreza, la pobreza se reduce exponencialmente. Pero Exacto. claro, eso pues es un poco difícil de prever porque no sabemos quién va a ganar las elecciones y en el Perú puede ganar cualquier persona. Oye, hasta el pato Entonces, Donald. Decía la opción. exactamente, el Perú es bastante especial, Sí, ¿no? Los peruanos tienen sus ideas acerca de cómo se vota. sí. El Perú pertenece al CIADI. Quería Sí. contarte si te parece bien que Rafael López Aliaga haya pateado el tablero sin esperar el fallo del CIADI sobre los peajes. Quería contarte si esa no es la DBA de la que habla Juan Carlos Tafur. Ahí yo me tengo que eximir de contestarte porque yo soy árbitro nombrado por el municipio de Lima Ah, por bueno. Rafael López Aliaga en alguno de los procesos relativos a estos temas. Entonces, ahí sí no puedo adelantar opinión ni hacer un comentario porque estaría infringiendo mi deber de árbitro. Te pido que me excuses porque tengo esta circunstancia personal, ¿no es cierto?, que me impide hacer comentarios sobre esa materia. Pero te agradezco en todo caso. Ya, perfecto. Te quería preguntarte además sobre la tardía salida del agente del cubano, el Gallo Zamora. ¿Eso no le pone fin a la agitación de los pseudomédicos que entraron durante el gobierno de Vizcarra, que son agentes del G2? ¿Ves esto un problema? Porque pueden posiblemente interferir en las elecciones y es público conocido que son hábiles en crear esta guerra de todos contra todos. Bueno, mira, seguramente hay agentes cubanos por todas partes, y no creo que el Gallo Zamora sea indispensable para que los agentes cubanos hagan su trabajo. Pero no solo cubanos, ¿no? Todo este episodio que termina en la caída del presidente Gerí a mí me ha sonado un poco extraño, te soy sincero, me parece producto de algún servicio de inteligencia extranjero. Muy raro esto de que se habla con los empresarios chinos, con un hoodie que parecía pirañita, y luego aparece en un supermercado chino, ¿no? Y luego aparece con el embajador americano Con la que tuitea hamburguesa, diciendo, claro, cambio de cambio de menú. menú. Así es. Entonces yo creo que hay, además de los temas políticos que comentamos, hay también un escenario de enfrentamiento entre dos grandes potencias. La potencia continental, que es Estados Unidos, indesligable del Perú, y de otro lado China, que ha tomado posesión y posiciones muy importantes en nuestro país en diferentes ámbitos, ¿no? La segunda o tercera mina de cobre más grande del mundo está en el Perú, es Las Bambas y está operada por los chinos, ¿no? También Toromocho. La electricidad de Lima es propiedad de empresas chinas. O la hidroeléctrica más moderna del Perú, Tres Gargantas, es de propiedad de empresas chinas. Y todas esas empresas son empresas estatales.
En China hay empresas privadas. Entonces, además del puerto de Shanghái, que es El materia de Partido Comunista discusión Chino. pública. Entonces, no me cabe duda que los servicios de inteligencia, cada uno, porque hay muchos, no estarán haciendo su parte. Pero eso es parte del esquema internacional. Hoy en día ningún país es una isla y todos los países se encuentran directa o indirectamente vinculados con temas de carácter global. Y por eso viene la designación de Berry Navarro, ¿no? Porque él es un embajador político. Y Trump lo que ha hecho es mandar a varios países, no a cualquiera. Y asumo también por el tema de USAID, que inicialmente estaba hecho para hacer que Latinoamérica crezca y hacer proyectos de infraestructura y demás, pero que se tergiversó, ¿no? Inicialmente, y los chinos han entrado a todo dar en Perú y es, como tú decías, para contrarrestar esa hegemonía, ¿no? Y claro, por supuesto. ¿No? Y el Perú pues está en el centro, digamos, geopolíticamente, como dicen ahora. El Perú tiene una importancia estratégica capital porque está exactamente en el centro del Pacífico Sur y en el centro de Sudamérica. Y eso militarmente, estratégicamente, diplomáticamente, económicamente, es sumamente importante. Por eso hay, además de la batalla política, hay una batalla también internacional por la toma de posiciones en el Perú que no podemos ignorar. El próximo gobierno Bolillo, va a tener que tener una política internacional muy activa porque estamos en el medio de un conflicto entre grandes potencias. efectivamente. Axel Kaiser ha dicho en múltiples ocasiones, no cedamos en la batalla por la libertad. Sin embargo, en Perú faltan partidos con densidad patriótica, de unidad y de concertación, ¿no? Un gobierno de mayorías. ¿Cómo ves estas elecciones, no? Hay 36 candidatos, de los cuales 8 partidos han hecho con firmas hechas en una incubadora. ¿Ves realmente un escenario con dos candidatos de derecha en la segunda vuelta? Yo no lo veo así. Mira, en el Perú es muy difícil hacer un pronóstico, menos con tanta distancia, ¿no? Parece muy poco tiempo, pero en el Perú la gente toma la decisión el día anterior. Es difícil pronosticar en el Perú antes de los debates, sobre todo antes del último debate, ¿no? Hay que ver cómo se va a ir aclarando el panorama, así que es muy difícil. Pero cualquier cosa es posible. Ya hubo dos candidatos de derecha, cosa que todo el mundo decía que era imposible Keiko y cuando se PPK. enfrentan Kuczynski en 2016, Kuczynski con Keiko. Ya Claro. hubo dos candidatos en segunda vuelta de derecha. ¿Puede pasar eso de nuevo? Bueno, si las encuestas son ciertas, si las elecciones fueran hoy día, es por Keiko los que pasan a la segunda vuelta. Y lo más importante, eso es lo más dramático, es que solo sacan representación parlamentaria tres partidos, que serían, si la elección fuera hoy día, Porqui, Keiko y Acuña. Porque Y la cinco por izquierda ciento queda total con la doble valla, porque no es siete solo cinco por diputados y tres ciento senadores. es 5%, ¿no es 7 diputados. cierto? Así es, 5% en doble valla. Y si tienes 5% en doble valla, solo tres partidos entran al Congreso, lo que saca toda la izquierda del Congreso y la lanza a las calles. Eso no sé si sea bueno. Pero si ocurre, ocurre, porque son las reglas de juego. Mira, la gente se mueve por incentivos. Y el problema en el Perú es que los incentivos electorales están mal puestos. Es una feria legal. El sistema electoral en el Perú favorece el fraccionamiento. Si tú tuvieras, por ejemplo, una segunda vuelta en la Cámara, en el Congreso, no habría 35 partidos, habría dos. Porque todos los partidos tendrían que pactar antes. Porque si pactan después, como es ahora, ¿no? Todo el mundo se lanza, llega al Congreso y después tienes microbancadas, que además, como todo el mundo se cambia de bando y no pasa nada, Todos son tránsfugas. no, todos son tránsfugas porque no pasa nada, todo el mundo se cambia de partido, ya está, el negocio no es pactar antes, es pactar después. Pero si tú hicieras un simple cambio de ley electoral, estableciendo, digamos, de constitución también, naturalmente, pero estableciendo los incentivos en su sitio. El sistema de doble vuelta fue inventado en Francia y se aplica a todo, no solo se aplica al presidente, se Sí. aplica al Congreso. Entonces, deberíamos, si vamos a tener una doble vuelta, también aplicarse al Congreso. Y se Pero, acabó. sí, Tendrías a todo el mundo en grandes partidos y todo perfectamente alineado. No es un problema cultural,
No es un problema de educación, no es un problema civilizacional, es un problema de incentivos. Si tú pones los incentivos en el sitio incorrecto, tendrás el resultado incorrecto. Pero también lo que se tiene que hacer es que a mitad o sea, el Congreso está en 5 años, que al 2 años y medio haya renovación, ¿no? Yo creo que ese Sí, es, alguna gente cree en eso. Yo no, ¿ah? Yo ¿no? no, me parece que no. Eso va a crear, digamos, dejas al país en elección permanente y no creo que eso funcione para un país como el Perú. Y se, Tal pro- vez en Estados Unidos, que es un país donde ya todo está hecho, donde queda muy poco por hacer, funcione. Pero en el Perú, mira, ya con la creación de los gobiernos regionales y la ultrapolitización de la vida nacional, se ha creado un daño irreparable. Adicionalmente a eso, hacer renovación por tercios me parece que le daría una inestabilidad innecesaria al país. Yo creo que lo que necesita el Perú es una estabilidad y eso lo consigues con un sistema electoral más simple, no más complicado, ¿no? Elecciones con doble vuelta para todo el mundo, ¿no es cierto? Y elecciones, ¿no es cierto? Donde más que vallas electorales, lo que tengas es segunda vuelta electoral también para los parlamentarios, no necesitas vallas, porque tienes que pasar de la representación plurinominal por distrito electoral múltiple proporcional a una representación uninominal por distrito múltiple, pero uninominal sin representación proporcional, sino con representación mayoritaria de estilo francés. Y le Claro. darías al país las mayorías que necesitan. Las mayorías están ahí, solo es cuestión de cómo las cuentas. Si las cuentas de una manera, tienes un país inestable. Si las cuentas de otra manera, tienes un país estable. Efectivamente. ¿Y cuál es tu mensaje a la juventud? Yo voy a votar por primera vez en estas elecciones y Mira, hay 2,5 millones de peruanos que van a votar por primera vez. mi mensaje es que hagan lo que yo hice. Participen en política desde jóvenes. No dejen la política a los viejos. No esperen. Después ya cuando uno tiene hijos, familia, responsabilidades, no hay manera de hacer política. La política debería ser el dominio de los jóvenes. Tienen que lanzarse a la Cámara, lanzarse a los puestos de responsabilidad, militar en partidos políticos, salir a las calles a protestar cuando algo nos disguste, salir a las calles a aplaudir cuando algo nos guste. La democracia la hace la participación popular. Si la gente se queda mirando las redes sociales y mirando el teléfono que tienen entre las manos, en lugar de salir a la calle a combatir, tenemos situaciones como las que padece el país. Una anomia, una falta de interés. Oye, en el Perú nadie sabe nada, nadie le interesa nada. Tú preguntas el nombre del presidente, nadie lo conoce. Hay Exactamente. una absoluta irresponsabilidad. Nadie sabe nada. No le preguntas a la gente quién mató a Atahualpa y te dicen los chilenos. Si te dicen algo. Porque acá nadie sabe nada y no le interesa a la gente. Entonces, esa falta de interés en la responsabilidad pública creo que afecta, daña gravemente a la democracia. Y te veremos en algún frente, presidiendo un frente democrático en el futuro. No, yo ya tuve mi oportunidad y fracasé. Mi aporte fue el Fredemo, mi aporte fue con mis luchas con Vargas Llosa cuando tenía tu edad, ¿no es cierto? Y bueno, triunfamos. Es decir, no pudimos nunca ganar una elección, pero sí triunfamos políticamente y yo me doy por satisfecho. El cambio que se consiguió democráticamente es sumamente importante y hay que seguir adelante. Muchas gracias, doctor Elcio. Encantado.